Bueno, pues en los últimos minutos del programa vamos a hablar de ese ciclo de música en las iglesias que comenzó la pasada primavera, el pasado mes de marzo, con conciertos del Plactus María en distintas iglesias, en distintas parroquias, y que ha concluido ese ciclo pues a finales de junio en la iglesia del Buen Pastor con música de Bach y de Mozart del siglo XVIII, pero hubo un concierto en especial, el de la iglesia de San Juan, que tenemos imágenes, que fue pues único, porque se pudo ver cómo sonaba la música barroca en el siglo XVII en las iglesias de aquí y del país, con instrumentos recuperados y con partituras recuperadas también de los archivos parroquiales de Orihuela. Y esto fue gracias al musicólogo Rubén Pacheco, que hoy lo tenemos aquí. Rubén Pacheco, muy buenos días. Buenos días. Bueno, que vamos a escuchar una parte de esa música porque los instrumentos son totalmente desconocidos para mí. Luego me hablarás de qué instrumentos fueron los que sonaron y qué partituras fueron las que recuperaste de esos archivos. Vamos a escuchar la música. ¿Qué instrumentos fueron? ¿Qué instrumentos estábamos viendo? Bueno, ahí el que se ve, que parece un trombón, es el antecedente del trombón, que es un sacabuche. Sacabuche, qué bonito nombre. Es un sacabuche, nombre. es el nombre original. Claro, porque saca el buche de un pico de un ave, ¿no? Sacabuche. Bueno, digo sí, yo, supongo que una palabra no tengo compuesta. muy claro que venga de eso, pero es posible que es el meter y el sacar la vara, ¿no? Luego hay una corneta, que es lo que toca el músico que está más aquí, más a la derecha. ¿No? Parece un oboe, pero no, es una corneta renacentista. Y al otro lado hay un bajón, que es un instrumento parecido a un fagot moderno. Son los antecedentes de esto. Era un conjunto de ministriles, y este conjunto de ministriles acompañaba la música de iglesia. También participaban luego en algunas celebraciones civiles también, ¿no? Los músicos eran polivalentes, ¿no? El asunto de los ministriles, que nosotros tenemos el privilegio de trabajar con la danserie, que reconstruyen las fórmulas originales, es muy interesante porque eran músicos muy versátiles, que trabajaban en la iglesia, pero luego los podías encontrar en actividades civiles o en cualquier otro sitio, en fiestas. Son un poco los precursores también de las modernas bandas de música, ¿no? Y bueno, la manera de cantar también es una manera de cantar absolutamente diferente a como estamos acostumbrados, que es todos mirando desde la partitura, ¿no? Y creía que estaba ahí mirándose a un espejo, y eso es un es un facistol donde tiene colocada la partitura. Además, ahí se ve, claro, ahí se ve como, por ejemplo, pasa la hoja, el niño, ¿no? Y así se canta. La partitura tiene todas las voces, ¿no? El soprano, el tenor, el altus y el basus, las cuatro voces. Y tú estás ahí, el director de claro, porque se coloca entre... Claro, se coloca en medio, porque además y tiene que dirigir así, porque es la única manera que hay de que lo vean todos y poder ver la partitura, todos juntos. ¿Y qué indicas en la mano? El pulso. Es decir, eso indica el pulso y se canta en función de lo que marca el director. No existe una partitura común para todo, no se ve la partitura común de arriba abajo como estamos acostumbrados, sino cada uno solamente ve su voz. O
sea, solamente lee su voz, ¿no? Es otra manera diferente. La disposición del coro también implica un sonido diferente y los instrumentos implican un sonido diferente. Por eso es un experimento. Cuando nos ponemos delante, pues no sabemos muy bien cómo va a salir y vamos ajustando cosas y seguimos ajustando cosas. No es el sonido definitivo que queremos. Es algo muy complicado, pero muy interesante y que va a ir creciendo poco a poco. Además, tenemos bueno, no sé si la dificultad, pero la característica añadida de que hacemos música absolutamente inédita. Es decir, esa partitura se encuentra en el Archivo Diocesano de Orihuela y es una partitura, esta en concreto, de Roque Monserrate, que era un maestro de capilla del siglo XVII y bueno, pues lleva 200 años o 300 años sin ser cantada. No la busquen en ninguna plataforma, que no la encuentran. ¿Y quién fue Roque Monserrate? Monserrate fue un maestro de capilla de Orihuela, justo el antecesor y el maestro de Matías Navarro. Ah, ese sí que lo conocemos porque sí que estuvo en el Misteri, pero ¿Monserrate estuvo en el Misteri? No. No llegó a estar. Pero seguro que lo conocía. Sí, seguro que lo conocía y tendría contacto, y músicos de allí venían aquí, circulaba música entre una y otra. Claro, el sacabuche, el bajón, la corneta, ¿se tocaba en el Misteri? Sí, eso está documentado. En mi tesis doctoral está además hasta lo que cobraba cada músico, ¿no? Y sabemos que acompañaban los cantos polifónicos del Misteri, se acompañaban con estos instrumentos, ¿no? Con lo cual le da un sonido muy diferente, ¿no? El bajón, al final, en el siglo XIX, acabó convirtiéndose, cuando la capilla desaparece, la capilla profesional desaparece, acabó convirtiéndose en un bombardino, que es un instrumento ya más moderno que se puede encontrar en las bandas de música. Ya, pero yo pensaba que el bajón, ¿no has dicho que era el antecesor del fagot? Sí. ¿Y ahora se ha convertido en bombardino? Sí, porque, bueno, a ver, Joaquín Turina, por ejemplo, que visita el Misteri en el siglo XIX, dice que hay un fagot. Y el maestro Pascual Tormo, en su partitura del Misteri, también dice que se toca con un fagot. Lo que pasa es que los documentos hablan todos de bajo metal y bombardino. No está muy claro, puede ser que algunos años se hiciera con fagot, otros con un bombardino. Bueno, el caso es que el paso es ese, ¿no? ¿Es la primera vez que has viajado a través del tiempo con un concierto de estas características, con partituras inéditas recuperadas de la diócesis de Orihuela? Bueno, con este tipo de partituras sí, con partituras inéditas sí. Ya hicimos un primer experimento que lo llevamos al Festival Medieval de antes de la pandemia, que hicimos una misa de Tomás Luis de Victoria, o Magnum Mysterium, ¿no? Entonces, claro, es música que no es inédita, pero la manera de hacerla sí, la manera de hacerla con niños y todos desde un mismo fascisol y leyendo la partitura original, impresa, pero de Victoria, eso sí que era nuevo, ¿no? Y en este caso, bueno, que estamos decididos a ir recuperando este patrimonio, que es como, claro, es como si tuviéramos... Es lo que estamos viendo. Por favor, vuelve a poner las imágenes porque el atril, que es el fascistol, es barroco, ¿no? Es del siglo XVII ese atril. ¿De dónde lo habéis conseguido? No, ese atril es moderno. ¿Pero era el atril que se utilizaba en el siglo XVII? Era un atril muy parecido al que se utilizaba en Santa María y en Orihuela. Tenemos una foto en blanco y negro que se ve de lejos el atril, y entonces le dijimos a Venceslao, a Vences, que nos hiciera un atril parecido. O sea, el atril es moderno, claro. A través de una foto. A través de una
foto O y sea, tal, que de esos y atriles ya viendo- no existen, ¿no? Sí, pero esos estarán atriles en- sí existen. En Orihuela, por ejemplo, En hay. Orihuela. En muchas catedrales todavía quedan. Aquí no hay porque lo quemaron. perdieron, claro. O sea, que se quemó. Y Santa María seguro que tenía uno. Segurísimo, sí. De hecho, la foto de Santa María aparece. Aparece. el Y atril, este es ¿no? una réplica del fasistol que había en Santa María. Sí, es una réplica Porque de fasistol es en valenciano atril, ¿no? Sí, ¿Fasistol? en, ¿O en latín? en Valencia es faristol. Faristol, fasistol. El facistol es, ya es palabra, la RAE creo que la recoge, pero es la palabra antigua para... Y culta para, de atril. de atril, ¿no? Ah, vale, Facistol vale. es de... Facistol. Y luego está la partitura de facistol, que es el libraco El grande que ¿Y en nosotros... Santa María hay partituras de En San- fasistol? En Santa María hay partituras de canto llano, de gregoriano, de monódicas. Las polifónicas se han perdido. Oh, vale. Podemos suponer que también había, como en el caso de Orihuela, pero el archivo musical de Santa María se perdió en los años 40. Bueno, pero tú seguirás buscando y seguirás ofreciéndonos estrenos tan increíbles como este viaje a través de la música barroca del siglo XVII con los instrumentos recuperados gracias a Danserí. Has dicho que es un grupo, Sí. ¿dónde está? La dancería es el grupo de ministriles. ¿Pero dónde está? ¿Es de Elche, el de Alicante? Bueno, ellos son de Murcia, pero son cuatro hermanos, además. Ah, ya. Es que son luthiers. son algunos instrumentos sí se los hacen ellos. Son fieles a la tradición hasta en eso, ¿no? Porque los grupos de ministriles eran grupos familiares, se pasaban de unos a otros y eran esto. Ya. Pues nos hemos pasado de tiempo, Rubén, era increíble escuchar esa música barroca y cómo la has podido reconstruir. Muchísimas gracias, Rubén. Muchísimas gracias a vosotros. El año que viene esperamos seguir Sí. pudiendo hacer este ciclo de música en las iglesias, que bueno, contamos también con la colaboración de la Diputación de Claro. Alicante. Esto no sería posible sin el dinero de la Diputación. Claro, claro. y bueno, el año que viene esperamos poder ampliarlo y bueno, hacer cosas interesantes. Sí, ya se te nota en la cara que vas detrás de alguna partitura que también va a ser inédita.